Los Vigilantes 2.0. 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 ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué están? tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que nos estén viendo, gracias por estar en sintonía una vez más de este programa que se llama Los Vigilantes. Y hoy tenemos un programa bastante bueno. Oye, me veo súper blanco ahí. Me dieron mi blanqueador esta noche. Me dieron mi blanqueada sin albur. Oigan, hoy tenemos dije sin albur, Hoy tenemos un programa bastante bueno. Vamos a terminar un programa que hemos venido arrastrando por como 3 semanas. 3, exactamente 3. No menos 5. Que menos Menos. 5. Que es la historia de los cómics. Ey. Quedamos el pendiente ahí con la era de plata. No, terminamos, ya empezábamos como en la era moderna. Empezamos por ahí, ¿no? Ahorita vamos a ir platicando un ratito de Estamos eso. hablando de la era de bronce y vamos a hablar cierre de la era de bronce y el inicio de la contemporánea, ¿no? Venga. Qué bonito. Y tenemos chismes, tenemos recomendaciones, tenemos Mejor noticias. estilo de la Así televisión. es. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que está pasando en la ciudad. Ujú. Vamos a hablar de algunos eventos que vienen. Vamos a... Por ahí tenemos saludos de nuestros patrocinadores, Coro Shop. ¡Saludos! Un abrazo, Dukix también, One Street. ¿Quién más? MBZ. La Jovel, veterinaria, bueno, por veterinaria. supuesto, Que un por saludo al cierto, hoy falta el Doc. Un saludo al buen... ¿Cómo se pronuncia? Doc. Doc. El Doc. Que es una combinación de dog y perro. Como Cap. Como Cat Cat Dog. Pero bueno, tenemos un buen programa. Gracias por estar en sintonía. Este es un proyecto que inició con la convención de cómics llamada San Criscón. Y de ahí surgió este proyecto de los Vigilantes. Porque entramos en esta época de pandemia, desafortunadamente. Y queríamos mantenernos activos. Entonces, la forma que encontramos de hacerlo fue a través del streaming, a través de las cámaras, el internet, aprovechando la tecnología que tenemos.
y llegamos a todos ustedes a través de pues las cámaras y hasta sus celulares. Así que si nos están viendo, por favor, denos un like, compártanos, comenten, sean parte. Con nosotros, ¿no? Sí, sean parte no del nos dejen programa. solitos, acompáñenos con esto. Oye, Norsi, me encanta tu playera, ¿eh? ¿Es fosforescente? No. ¿Echa brillo? Tenemos problemas con ¿Ya vieron que sacaron las gorditas de Batman? ¿Qué pasó? Dile que no. Se está pasando. ¿Eh? ¡Ey! O sea, las gorditas. Yo Bueno, cambiando de tema, para ayudar al buen Subek y sus gorditas, pues le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo desde Sinacantán, Chiapas también. Uy, qué chido, Porque tenemos por ahí un evento este fin de semana que vamos a platicar de ello más adelante. Vale. Es una carrera que tiene que ver con estos monstruos de bolsillo, los famosos Corona. Pocket Monsters, pero que corren. ¿Pero qué corre. cómo? Sí, vamos a mencionar qué es más al ratito. Y bueno, tenemos varias noticias, tenemos saludos también para el buen Lex Star. Un abrazo, Lex. ¡Lex! ¡Te extrañamos! Y vamos a iniciar con un poco de chismes. Yo ni siquiera tengo... Se cayó Uy, Kalel. se cayó Kalel. Se cayó Kalel. Ni eso pudo hacer. ¿Qué? ¿Pusieron kriptonita acá o qué onda? Regresó. ¡Oh, qué Ahí está. fuerte! Se cayó. Por cierto, estos están bien chidos. Hay una empresa aquí en San Cris que no sé cómo se llama, Ok. pero esta empresa hace este tipo de cositas Pues y estos chido, me los regalaron, ¿eh? Me los regaló Adri. Un saludo a Adri, por cierto, si nos está viendo. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema chismes. Os, ¿qué traes hoy de chisme? ¿Traes algún chisme? Bueno, Chismoso. lo más fresquecito Lo más fresquecito. es Mi querido mayonesa Osvaldo McCormick. Chapoy. Mayonesa McCormick. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal? Es el juicio de Johnny Depp y Oye, eso Hammerhead. está bien intenso, Están Este, dando con todos los muchachos. Vamos a platicar de eso. Ajá. En esta semana va a llegar a declarar incluso Hamada. A la vez. Walter Hamada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hay un rollo ahí que Hammerhead dice que perdió varios proyectos y incluso perdió algo de salario con todo este rollo, todo este chisme, todo este juicio en DC. Y entonces Hamada va a decir que no es cierto, que el problema que hay en el set es que ella no se lleva con Jason Momoa. Amber Heard no se lleva con Jason. Ajá, así. O sea, esa mujer no se lleva con nadie, pero Y es papito Momo. se come a todo el mundo. Ajá. ¿Qué onda con esa señora? Porque Tiene muchos no problemas, se llama algo no porque anda bien ahí. él era el protagonista de la película Aquaman. No. Ah, pues sí, a lo Ella mejor. quería ser la protagonista de la Es que Aparte- ahí hay muchos, como que hay diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, independientemente que ha salido muchísimo de lo que han comentado ambas partes, pues ahorita es como voltear toda la historia, ¿no? Porque al inicio era como, oh, Amber está sufriendo mucho, sufrió mucho, ¿no? Pero ahora te dan la parte de Johnny Depp, ¿no? Porque realmente de los dos, quien siento que realmente se vio más afectado fue él. Sí, porque lo quitaron en Animales Fantásticos. Y más proyectos, ¿no? Que Más han cancelado. proyectos de Warner. Oigan, pero para poner en contexto a la gente un poquito, estamos hablando de esta situación que ocurre en el mundo del espectáculo entre dos personas que son pareja, que son Johnny Depp, Y Amber. que es un actor muy popular, es Jack Claro. Sparrow, es Muy el hombre querido manos de también. tijera, ¿qué más? Ha hecho un montón de personajes, pero son los que más recuerdo. Jack Grindelwald. Sparrow. ¿Quién? Grindelwald, ahora en Era de Animales Grindelwald, Fantásticos. sí. Entonces, es un personaje, un actor muy cotizado, muy popular. Por eso. Charlie, la fábrica de... Charlie también, Exacto, Charlie. Y Amber Heard era su pareja, ¿no? Y ella es la actriz que se volvió muy popular por el rol de Aquaman. Exacto, de Mera. Tenían esta relación entre ellos como cualquier otra persona, pero entonces empezaron a haber cosas ahí medio turbias, que se aplastaban los dedos, que se apagaban Ya muy tóxico, cigarros está en en un las nivel muy manos, que se hacían cosas, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces se armó un gran chisme, se empezaron a ver demandas y esta semana fue como el juicio, ¿no? Algo así. Digamos que la segunda vuelta, porque en la primera la perdió Johnny Depp. Ujú. Ah, sí. ¿Y quién lo perdió? Todavía siguen en declaraciones, Pero andan muy... Ajá, ahorita han sacado más cosas de Amber Heard, por ejemplo, en los días que ella dice en que fue golpeada por Johnny Depp, ya Ajá. vecinos, incluso la cámara de un hotel, Venta. la ventaneó, y pues no es cierto, ¿no? Al contrario, a esa habitación llegaba nuestro gran Elon querido amigo Elon Musk Una modelo de y Victoria's James Secret. El James Tony Frank. Stark real. Cara de él y y Banks. James Frank
Sí, James Franco, el sí. Duende Verde. Ajá. Green O Goblin. sea, todo se está volteando. Oye, pero ¿ellos entraban al hotel con ella? Sí. Sí. O sea, están las cámaras. O sea, estás viendo la carota de Creo que la- tenemos una imagen por ahí, ¿no? Ahorita en directo. Fresquecito el revisando chisme, las cámaras de seguridad. Sí, ahí tenemos a Elon Musk. Sí, sí, hoy me saco Oye, pero- saco de onda. ¿Qué onda con eso, no? O sea, dos artistas que de repente te involucran a otro artista, te involucran a el hombre que está planeando ir a Marte. Se volvió ahí una Que cosa acaba de Sí. comprar el súper 10% rara, ¿no? de acciones de Twitter también. Compró el Elon Musk. 10% de acciones de 10 Twitter. o 15, pero... Yo no sabe qué hacer con su Yes. dinero. Oye, hay que invertir en Twitter, porque si ese tipo invierte en Twitter es por algo, ¿no? Y van a haber unos cambios, de hecho, también en Twitter. Más censurado. Bueno, pero... No, ese es el problema. ¿Qué? Nada más, entre más sea Twitter. Va a subir más el precio. Sí, se va a cotizar. Pero, bueno, este señor Sí, está chido. Este señor no tiene necesidad de estar buscando No. este tipo de situaciones, ¿no? Pero aún así quedó en medio de toda esta polémica y no sabemos cómo va a terminar. Sí, el juicio sigue, va a durar al menos 6 semanas. Sí, Así que, pues, ya les mantenemos informados ahí en nuestro Telegram. Vamos a estar mandando Va a toda esta estar información. chismeando. Solo son previos, ¿eh? No nos vamos a meter de lleno. Así que ese es el primer chisme del día. Oye, Patrocinado por Ventanear. patrocinado por Mayonesa McCormick. Oye, Hablando de tristezas, ¿no? Como que... hablando de tristezas, Tristezas. teníamos otro chisme por ahí. También de un personaje o de un actor que es parte del universo de DC, ¿no? Como que el le universo está de pegando DC... duro ahorita en DC. Ah, ya sé quién. ¿Qué onda con esto de los actores ahí medio trastornados? Que estamos viendo estas situaciones, ¿no? Este actor, estos actores, Johnny Depp y Amber Heard, en esta situación muy extraña. Después tenemos a Ezra Miller, el actor de Flash, Sí. que pronto va a salir su película, que de hecho ya se retrasó, ¿no? Sí. Justamente por esta situación que él tuvo en algún lugar de Hawái. Se quiso meter a un bar, pero él tenía esta vestimenta, él es parte de la comunidad LGBT. Entonces él quería entrar al bar, el dueño del bar no lo dejó, hubo ahí algunos ¿Altercados? comentarios y pues él se puso medio violento al parecer y lo habían demandado, ¿no? Entonces son actores que están dentro del universo DC, que están Generando mucha controversia. Ya retiraron la demanda, de hecho. retiraron la Estaba demanda. demandado, sí. Estaba demandado, ya retiraron la demanda. Y habían dicho que después de esta situación que tuvo Ezra Miller, los directivos de Warner y Discovery, que ya también están involucrados, se reunieron para tratar qué iba a pasar con Ezra ¿Con Miller, Ezra? porque pues él es un personaje principal dentro de Pues es el del protagonista. universo. Del universo que están gestando, no solo de Flash, sino lo que viene. Lo que viene, el Y Snyderverse. pero pues otros dicen que no, que creo que fue no recuerdo qué revista fue, que había exagerado el asunto, pero que al final no hubo tal reunión. TV y novelas. Ajá, entonces, ahí Y está. te vienes, yo Te qué, no hice nada. Oigan, creo que esto me pone un panorama bien interesante. O sea, actores, no solo es Miller o Amber Heard, sino tenemos el caso de Will Smith, que, Sí, terminó feo. que ya no están controlando sus emociones, ¿no? Y eso creo que es un reflejo de lo que nos está pasando a todos. Yo puedo ver que mucha gente está deprimida, ansiosa, con problemas de estrés. Incluso esta semana el mismo Cristiano Ronaldo, jugando fútbol, tomó el celular de un niño que lo estaba grabando, un Y era un niño. niño autista. Sí, autista. Y lo tiró y lo rompió, ¿no? ¿Cómo que artista? Autista, ¿no? No artista. Ya pues, ese es nuestro controlador. Entonces estamos viendo que los famosos, ¿Están llegando a un límite? y no solo los famosos los podemos ver. Pero realmente creo que nos pasa a todos, ¿no? No sé cómo ven el panorama. Yo creo que es algo que está pasando. Pienso que nada justifica que llegues a ese punto. Es que mira, es tanta presión que ellos sienten. No sé, en el caso de Will Smith y los demás, no sé, pero en el caso del fútbol, o sea, tienes la presión del estadio, tienes la presión del campeonato, De los medios. ser de los jugadores más famosos del mundo, ¿no? Y todavía que te presione una persona, es como tienes que tener demasiado control mental. Y si estamos en una época, el mismo Cristiano lo dijo, estamos en una época donde la gente no se controla, entonces él pidió disculpas y todo, ¿no? Y la familia No, le no dijo... sé si vieron, perdón, no sé si vieron donde un fan se mete a la cancha y agarra al Lionel Messi. ¡Ay, que sí! Y a la No, fuerza eso es lo cierto. agarra. Lo agarra, puedo hacer el ejemplo. A la vez. Agarra, pero así, o sea, parece que le está Sí, haciendo como- una llave como- y Messi sale así con la para cara. tomarse como una selfie, pues. ¿Apenas? ¿Tiene poco? Sí, Sí, no tiene mucho. Unas 2 semanas como al máximo. Wow. Y se metió pues corriendo a la cancha Está ese rato, ahorcando, entra, güey, y lo agarra así a Lionel Messi como si fuera su chucho. Sí, y así por y así todo. Pero es eso, o sea, es que
lo entiendes de esa parte, ¿no? O sea, también son humanos, güey, no manchen, o sea, ¿te Yo me imaginas? quise eso, La gente ¿no? está muy loca. Sí, La gente mucha está muy muy loca. Pero sí, Pero bueno. donde está llegando el límite, pues ha llegado a ser o los golpes, como pasó con Will Smith. Aunque Ezra Miller no es la primera vez que protagoniza algo así. Ya tiene un historial. Es como un su poquito toque extraño, de ¿no? Ezra Miller. Pero sí creo que estamos en una época donde el balance mental de las Yo creo personas... que debe ser por lo mismo que estamos saliendo de la pandemia. Todo el Sí. encierro, todo este estrés, al final... Post-COVID. No, y además no es solo eso, o sea, ponte a ver cómo está el mundo. La guerra, que quizás nosotros decimos ahorita, no nos afecta, pero hablando con la señora de la tiendita me decía, oye, es que los productos de esta marca de pan mexicana, que entre comillas es mexicana, que tiene un osito, que no quiero dar el spoiler, va a subir sus precios. Me decía, en la próxima semana me suben los precios de todos estos productos, que si las donitas y todo eso, y te pones a pensar, ¿por qué? Pues estos productos son hechos de trigo. Sí. El principal productor de trigo en el mundo es Rusia. Y Rusia ahorita está aislado completamente. Eso quiere decir que el trigo no va a llegar. Y lo que llegue va a ser muy caro. O sea, todo Lo esto es- mismo que la gasolina, ¿no? Ahorita está subiendo todo. Te vas al Una vez supermercado suba y la lo gasolina, traen sube todo. todo. Estados Unidos está sufriendo una crisis de inflación cabroncísima. Ah, sí, sobre Estados Unidos, imagínate que nos va a pegar. Sí, ¿no? porque hoy el dólar estaba a 19 pesos, ¿no? O sea, bajó de los 20 que ya antes tenía. Ah, De sí. 20 para arriba, hoy bajó a 19 pesos. Si el aceite me cuesta comprar en 40 pesos. El cono de huevos es 70. Sí, subió muchísimo, es verdad. Y aparte- Compro mis 10 Y aparte con, pesitos de con huevos. todo este relajo que hay Y uno queriendo renunciar. en Rusia, en Pero la- le damos spoilers. las principales Spoiler. potencias están cambiando, por ejemplo, su exportación que ya no sean dólares, ¿no? Sobre todo el petróleo. el- Quieren usar yenes Sí. ahora, ¿no? Eso está bien cabrón porque ahorita Viene un cambio. va a haber un cambio. Esta guerra lo que Nuevo nos está orden. mostrando es un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, la hegemonía de los Estados Unidos, nuestros vecinos, pues ya está pasando. Están tratando de sobresalir haciendo guerra porque ese es su mayor negocio de los Estados Unidos. Viva la libertad y hagamos guerra. Pero pues Eso es no más, no. Pero así crecieron después de la primera y segunda guerra. Sí, eso es lo que los formó. ¿Qué es eso? Ya Entonces- viene el nuevo orden tipo Watchmen, ¿no? Wow, eso va a estar Que ya hablaremos más al rato, ¿no? Sí, sí, ya más hablaremos. al rato. Pero bueno, vámonos rápido a otras cosas que no son tanto chismes, sino más que nada es un poco de lo que está saliendo hoy en el cine y en el streaming. Tenemos por ahí un par de trailers que vamos a estar viendo acá atrás, que son las nuevas producciones que están saliendo, que algunas no las hemos visto. Yo en lo particular no he ido a ver Morbius. Ni ¿Ustedes yo. ya fueron? No, Zafo, lo sentimos. ¿Producción? Jared Leto. Ah, no. No han ido a ver Morbius. Bueno, Morbius es esta película de Marvel que protagoniza Jared Leto, este actor que se llama y que ahorita nos hace esta película de Morbius el vampiro viviente. Exactamente. Un personaje de segunda, para ser honestos, de Marvel, no es tan redundante y que quieren involucrar ahí un poco el universo de Spider-Man, Imagino. pero ninguno lo ha visto hasta ahora. Los vigilantes no hemos tenido tiempo de ir a ver a Jared Leto. Muy ocupados, muy ocupados. Pues como si no donan. Pues no, donen Donen ahí, las muchachos. estrellas. Para ir así, llorando. Bueno, lo que hay que... aunque no hemos ido y no vamos a tirar... Antes el limosné en 2020. Aunque no hemos ido y no vamos a tirar spoilers porque precisamente no hemos ido, lo que sobresale aquí es de que Morbius está establecido en el, ¿cómo se puede decir? En el espacio de Venom, ¿no? En el universo. En el universo de Venom de Tom Hardy. Y ahí en ese universo también llegó el buitre. O sea, el buitre ya no va a estar en el universo de Tom Holland, va a estar en el universo de... Pero ese buitre es Es el mismo. el mismo. Es el mismo. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Es lo que hizo Spider-Man con Doctor Strange? Se Son las supone consecuencias. que es la consecuencia de lo que pasó en Spider-Man. Órale. O sea que todo al final todo sigue ligado. Ya De quiero alguna verla. u otra forma. Ahora ya Y quiero entonces, verla. el Spider-Man que vamos a ver en el mundo, en el universo de Morbius y de Venom, va a ser posiblemente Andrew Garfield. Andrew O sea, ya Garfield. lo están haciendo. Ya es lo que veíamos, ¿no? O sea, lo que habíamos pensado después del estreno de Spider-Man. Obviamente ir viendo que este universo Sí, se está va a crecer. expandiendo muchísimo. Era, creo que la carta bajo la manga que tenía Marvel. Sí, y es como dicen, en el multiverso puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces no sabemos. Oye, hay comentarios y mandamos unos saluditos a el buen Lex, a David González Sea, a Gustavo Zorrilla, a Guadalupe Hidalgo, a Angie Ramos, Dos. Susana Zúñiga, Norma... Norma. Norma, ¿qué onda? ¡Saludos, Norma! Saludos, Norma. Saludo al caos, saludo al Saludos,
Saludos a Gio. Alejandro Y Labat. Alejandro Labat, que dice Morbius está malísima. Gracias, Lo mismo dice el brother. Doc. Lo mismo dice el Doc. Es que yo creo que también ha sido El mucho doc. de El las doc. críticas que hemos escuchado. O sea, personalmente ha sido por el hate que le han Al tirado. doc Que es no le como, gusta no, nada, ya no no se quiero le verla. Al Pero doc hay no que le darle gusta una nada, oportunidad. es el Snyder Cut. Ah, sí. Au. Doc, esta de Spider-Man la hizo jamada, ¿eh? Ahí Ahí lo ven. Esta de Morbius. Esta que va a salir de Doctor Strange, la hizo. No la vayas a ver. Bueno, si ya fueron a ver Morbius, coméntenos ahí en los comentarios. Valga la rebusnancia. ¿Qué les pareció? ¿Qué conexión le encuentran con el universo? Que nos den extendido las de Marvel? estrellitas que le darían a la peli, ¿no? Sí, díganos, ¿qué- Dos, Creo que nada. algo también que no han comentado ustedes, también aquí en Los Vigilantes, es la serie Moon Knight. Que ahí está el trailer 2. Uy. Pero está chido. Moon- Es que necesitan darle más tiempo. Moon Knight, creo yo que es una muy buena serie. ¿Ya la vieron? Ya, no. Ya, La de la de hoy, ¿lo vieron? Uf. No, No, no la he visto. no des spoilers. No lo he visto. Va tomando No lo he visto. He tenido muy buen recibimiento. Creo que de Estaba todas viendo las series que han críticas. salido hasta ahorita de los superhéroes es de mis favoritos. ¿De las mejores? Creo que el actor tiene mucho que ver. Oscar Isaacs es muy bueno. Y también el póster O sea, yo creo que también más- llama mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención el póster de Moon está chido. o sea, Está bueno, sí. Bueno, es que toda la Gente publicidad que le conocedora, metieron porque era no, es muy- como que, "Ah, ese se va". Desde un principio con esa imagen, mira, bien pasado. Está genial. Moon Knight es como el Batman, por así decirlo, el Batman de Marvel. Es este héroe nocturno que tiene un traje blanco, que es realmente con orígenes egipcios. Lo interesante del personaje es que es un esquizofrénico. Realmente dentro de su mente él tiene doble personalidad. Tiene Hola y síndrome de bienvenido al personalidad. trasnochador. Ajá, Tengo un síndrome desorden del de sueño. personalidad. Muy bien. No puedo diferenciar. Entonces él es Entre Mark mi vida Spector, despierto. y no recuerdo cómo se llama el otro, pero son dos personas. Uno es una persona común y corriente y el otro es un mercenario. Steven Grant. Steve Grant, sí. Steve Grant y Mark Spector son las dos dualidades que tiene Moon Knight. Y lo interesante es ver cómo los dos empiezan a aparecer en su rol como en la vida normal y en su rol como superhéroe. Este personaje es uno de los Marvel Knights. Los Marvel Knights eran como los caballeros Marvel, que eran una serie de personajes que eran más urbanos. Estaban Spider-Man, Luke Cage, Daredevil, Moon Knight, Punisher y algunos otros héroes que no tenían tantos poderes. Yo creo que en algún punto vamos a llegar a verlos todos juntos. Es lo que veo, ¿no? Como que Marvel está como regresando todo lo que tenía guardadito y a la luz. Por ahí oí que incluso Daredevil iba a regresar. Sí. Ah, sí, no. Entonces no, estaría no, súper ¿no? chido. De hecho, lo vimos en Spider-Man. Sí, y hay una conexión con Huawei en donde sale Kingpin Al Kingpin, sí. y es el mismo Kingpin que salió en ¿En dónde? en Daredevil. En Hawkeye, sí, claro. Es el último Y el mismo que capítulo. sale también En Daredevil. Sí, y ese es muy buen Kingpin. La verdad es que es mi favorito. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Dicen por ahí, ¿quieren saber cuál es la escena postcréditos? Son dos, pero no nos No, spoileen. spoilers, no. Todavía no, vamos a ir mañana. Deja que vaya a Cuevana. Ah, no, no. Yo voy mañana a verla, Sáquenlo, sí, que se largue. Oigan, Moon Knight sí me gusta. Yo sí le doy un 10. a Moon Dale, Knight. dale. No, tampoco 10. Bueno, Yo creo que un 8. si ponemos a Moon Knight y ¿Cuál? ¿cómo se llama este? ¿El de John Cena? John Cena, Peacemaker. Peacemaker. Uy. No sé, Peacemaker me gustó mucho también. Peacemaker yo creo que un 8 y Moon Knight también como un 8. No les daría 10 a ninguna. 8 y 8. ¿A quién le doy, dice? Ok. Ok. Pero bueno, esas son las dos recomendaciones que teníamos. O no Vale. más recomendaciones, comentarios. Teníamos otro comentario por ahí de una nueva serie que es Obi-Wan. Que yo personalmente todavía no veo. Yo tampoco. ¿Ya salió? No ha salido. No ha salido. No. Entonces no, los está invitamos a verla. No ha salido porque acaba de salir. Va a salir en mayo. Claro, sí. Terminando Moon Knight, sale esta y así se va. Oigan, Es ¿y de qué lo les más parece? esperado, ¿no? ¿Qué les parece esa serie? ¿O qué esperan de esa serie? Porque es el mismo Ewan McGregor, el mismo Obi-Wan que vimos en las películas, el Jesucristo. ¿Han visto Es ese lo más meme? esperado para los seguidores de Star Wars. Ajá. El Doc por ahí que no vimos. Que por cierto, en mayo vamos a tener, hay ahí una personita por ahí que nos ha estado pidiendo, Mari, desde hace un programa especial de Star Wars.
Entonces en mayo ya estamos sí, preparando tiene. el especial de Star Wars. Vamos a traer a 2 o 3 especialistas de Star Wars que ahí se agarren a trancazos con el Y Doc. nosotros con palomitas. Nosotros vamos a estar comiendo ahí palomitas. Vamos a salir. Como el meme de Michael Jackson. Sí, ya. Vamos a tener ese programa celebrando el May the 4th. El 4 de mayo, que se celebra el día de Star Wars. May the 4th. Que es un juego de palabras ahí de que la fuerza os acompañe, tía. Pero bueno, esas son las 3 recomendaciones de trailers que les traíamos. Yo creo que nos vamos a un comercial, ¿no? Kavinsky, así como está. mi estimado Andrés. Para ya empezar. Vámonos a un comercial. Un comercialito, chicos. Un saludo al Doc, por cierto. Guacha tu comercialito. Y ahorita regresamos Vámonos al comedor. en este programa que es... Los Vigilantes. Chao. Nada más porque no sabe todavía. Ay, pues, ese control. A ver, gema del infinito. Actívate. ¿Ya? Unidad Médica Veterinaria Jovel. Los esperamos para recibir a sus mascotas ofreciéndoles consultas médicas, medicina integral, vacunas, desparasitaciones, cirugías, imagenología, servicios reproductivos, productos veterinarios y peluquería y estética canina. Contamos con servicio de urgencias las 24 horas. Los atiende el doctor Luis Mario Méndez López en Diagonal Ramón Larrainzar, número 93C, local 1, en el barrio de San Ramón, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos para servir. ¿Qué tal? Soy el doctor Luis Mario Méndez López. Estamos en la Unidad Médica Veterinaria Jovel, donde son bien recibidos todas las mascotas, parten de su núcleo familiar. Gracias. Atrás está el vacío del universo porque estamos aquí en el espacio exterior. No, realmente no, estamos en un set de alta tecnología, como los de Marvel, pantalla verde. Agujero negro. La oscuridad. Es que hablamos de Moon Knight, por eso. Es la mente de Moon Knight. Oye, imagínate tener eso, estaría bien chido. Bueno, no, tal vez no. Y así de, O sea, ¿has visto no sé si ya vieron el primer capítulo de Moon Knight? Voy a hablar un poquito de ello antes de continuar con el tema. Se me hace bien interesante eso de que el personaje se duerma y al otro día se despierte sin saber lo que hizo toda la noche, pero en la noche salió y ya tuvo un montón de acción, ¿no? Más o menos como irte de fiesta. Y no recordar lo que hiciste la Sí. noche anterior. Es mi universidad, es el Moon Knight. Yo ya fui muy... Yo ya fui Moon Knight en la universidad. Por Me amarraron también. Pero bueno, después de este chismorreo sabroso, ¿qué te parece si entramos de una vez al tema? Vientos. Ya estamos Todo al aire, mucho. Ya. No, sigue su comercial. No, ya está. Ya tenemos ahí el apoyo de nuestra historia del cómic, porque hoy vamos a platicar acerca de la historia del cómic, vamos a continuar analizando cómo el cómic ha ido evolucionando a través de la historia y cómo ha ido afectando pues nuestro mundo, ¿no? Porque al final de cuentas, no solo el cómic, la cultura en general, televisión, medios, el cine, la radio, las películas, son reflejo de nuestro mundo. Pero en nuestro caso nos enfocamos en los cómics porque es pues lo que nos gusta. Y los cómics tienen mucho de este reflejo de lo que está pasando en la realidad. Cada generación marca su pequeña, o pone Deja su huellita ahí, su pequeña ¿no? huellita dentro del mundo de los Exacto. cómics, ¿no? Y en nuestra generación lo estamos viendo. Yo creo que estamos viendo este cambio también. Toda la gente que se queja de que cómo están cambiando los cómics, que no sé qué, es porque estamos viviendo ese Estamos marca. viendo el cambio. Ajá. Estamos en la historia, es lo que dicen. Siempre que vives la historia, nunca te das cuenta que estás viviendo la historia hasta que pasa, ¿no? Pero bueno, ¿con qué vamos a empezar a hablar, Os? Pues la última vez hablamos, para hacer una rememoración muy rápido, nos quedamos al final de la Golden, no, de la Silver de Age. The Bronze Age, en la era donde de ya Bronze. habíamos roto esto del el Code Authority, Comic Authority, con portadas como la de Arrow, en donde estaba, Speedy estaba Dándose con dándose, todo. y en donde ahora las temáticas son más de contextos sociales y que está viviendo, digamos, el país, ¿no? Entonces, vemos también el cambio del Capitán América a Nomad, que es
renunció a ser Capitán América por el escándalo de Richard Nixon, que en la vida real lo hubo. Y ya entonces empezamos con ese tipo de historias que reflejan más la realidad. Empezamos con esta era moderna de los cómics, ¿no? Que, pues mencionar también que los cómics, para entender un poco de la historia del cómics, se ha dividido en eras o en épocas. Y la época de oro abarca cierta década, Como la una época línea de de plata, tiempo. la época de bronce. Exacto, sí, es una línea del tiempo. Y para entender un poco mejor lo que decía Oz, la época moderna, por así decirlo, es a principios de los 80s. Exacto, Cuando mediados hay de los bastantes 80s. cambios sociales. Muchísimo. Estábamos en la Guerra Fría. O sea, acordamos que la Guerra Fría empezó como en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y terminó como en los, ¿qué? 80 y tantos. 87, A finales, sí, a finales de los 80. 80s. Entonces, y justo en esta época moderna la Guerra Fría lo marca, tanto en la historia como en la historia de los cómics, ¿no? Oye, y hablando de la Guerra Fría, estábamos también pensando un poco acerca del cómic en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hablamos en algún punto de cómo el cómic en México también influenció, el cómic en Latinoamérica. Una zona que no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí me gustaría mencionarlo, es el cómic en este país de Oriente, el cómic en Japón, ¿no? Que en cómic allá es otra cosa muy diferente. Es parte de su cultura, es parte de, o sea, si tú entras a las tiendas tipo Oxxo, Sí. hay una sección llena de cómics, pero allá al cómic le dicen manga, ¿no? Y la gente que lea manga, pues también tiene que entender que son cómics, simplemente de otra forma, pero al final de cuentas son cómics. Cuando les dicen, no es un cómic, es novela gráfica, no, también es un cómic, ¿no? Porque el formato es el mismo. Sí. Entonces son historias que se narran de forma secuencial en cuadritos con globos de diálogo. Sí. Es un cómic. Solo cambia la forma en que lo vas a leer. Ajá. El manga ha influenciado mucho la cultura de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Personajes como Osamu Tezuka, que crearon Astro Boy, empezaron a marcar como la forma del manga. Y de repente empezamos a tener cosas que empezaron a llegar a México, ¿no? Como el caso de Dragon Ball, que ¿quién no vio Dragon Ball? Antes de Dragon Ball llegó Las Aventuras de Fly. Dragon Quest, así es. Las aventuras de Fly. Digamos que en Latinoamérica Las Aventuras de Fly. Las aventuras de Fly. Las flipantes aventuras del tío Fly. Esa fue de las primeras que vinieron acá. Sí, tuvimos, pues esa, tuvimos Saint Seiya, tuvimos Sailor Moon, que son mangas que Han se estado adaptaron por a años anime, ¿no? también. Ranma y medio. Ranma. Oye, Ranma, ¿qué onda Pero con que la Ranma? temática de Ranma, se me hizo raro que en los 90 nunca lo censuraran, ¿eh? No, pues es que esto de la censura, más que la censura, el darte cuenta de lo que estás proyectando en tu arte empezó a cuestionarse ya hace poco, ¿no? Sí. Estamos hablando de 10 años tal vez, cuando la La gente pandemia. empezó a... Sí, pero me acuerdo Sí, que la en los pandemia 90 era aumentó algo más normal, ¿no? Lo que puede juzgar como lo que se está o no se está. Que eso está bien complicado, ¿eh? No sé cómo tratarlo todavía. Es como lo que pasó con Will Smith, ¿no? O sea, mucha gente dice es que porque está bromeando de eso el cómico, ¿no? Entonces no puedes hablar de nada. O sea, un cómico ya no puede hacer bromas de nada porque pues todo está mal, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a un punto donde la gente ya está demasiado seria. O sea, ya no puedes... Mal todo, quiero su modo de todo. Así como yo comiéndome las palomitas. Saludos a Liz ahí que me dice que ya me acabé con todas las palomitas. Que vio que no le dieron de comer en su casa. El dog. El dog. Oh, siempre te dicen eso, ¿eh? No sé por qué. El dog. Aléjenme esas palomitas. Tenemos que dejarle ya mejor el plato Mejor al los tacos ahí del dog. Imagínate Oigan. qué buenos comerciales se rifaría el dog. De comida, Si tuviéramos ¿no? un Sí. patrocinador de comida. Mayonesa, taquitos. macor. Oigan, bueno, eso fue el manga y el anime. ¿Ustedes sienten que el manga y anime, especialmente el anime, tuvo algo de influencia en nuestra cultura? Bueno, a crear este pequeño, no sé si se puede llamar subculturas, en donde se empezaron a interesar más en este tipo y salen los cosplayers, o sea, en este lado del continente, ¿no? Yo creo que empezó a influenciar a que empezaron a conocer y empezaron a investigar más sobre la cultura oriental, ¿no? Ok. En ese aspecto creo que sí tuvo un impacto tanto cultural como ideológico. ¿Y qué opinan de, por ejemplo, toda esta generación, nuestra generación, posiblemente, de gente que creció con Dragon Ball, específicamente con Dragon Ball, ¿no? Todos estos que fueron a la San Criscón a ver a Mario Castañeda y a René García,
que ven la serie una y otra vez, que incluso se chutan los videojuegos y los remakes. Intentaron una vez hacer un Kamehameha. Que todo el que alguna vez... Exactamente, o sea, era como... O la teletransportación. ¿Quién no intentó teletransportarse? Ese sí no- Todos, entonces, ¿qué está? Ese sí no me salió. Ese sí no te lo manejo, pero... O siguió las clases de Gohan cuando le enseña a Videl para... Solo el gallo Ken cuando fue al baño, dice. Pero es verdad, o sea, Solo nuestra por generación lejos. siento que sí disfrutamos mucho lo del anime. O sea, yo recuerdo Sí. parte de mi infancia y veíamos Dragon Ball y en la primera estaban en el receso jugando Dragon Ball. Sí, eras Goku Porque o eras impresionaban, Vegeta. ¿no? Se los veían las tazos. batallas, ajá. Pero perdón, ahí fue también un choque cultural porque, por ejemplo, con Pokémon, que lo que decía la gente, ¿no? Que era del diablo. Exacto. Que no sé qué. Pikachu significa el diablo al revés. Sí, ¿no? Entonces, así como... Pero siempre Pero que fue sal- un- Pero fue un choque cultural porque por la cultura católica. Ajá. Sí, el Por el lado cristianismo. religioso, sí. Ajá. pero- Hegemónica aquí en Que México. chocó, pero machín con Y eso. Ranma medio ni se diga en un momento. Pero entonces ese choque cultural hizo que nuestro pensamiento como generación fuera muy diferente al de nuestros papás o las generaciones Completamente. previas, ¿no? Pasa lo que siempre repetimos aquí, el mito de la caverna de Platón, ¿no? O Ajá. sea, estás en la cueva y recibes solo lo único que te dan los medios, o sea, nacionales. Pero Chavo cuando del ya- Ocho. ajá, pero ya cuando te Chabelo. abres, cuando te abres a otra cultura, pues conoces más allá de lo que conoces en tu pequeña cuevita llamada México. Sí, Sí. porque antes pues eran programas en México pues muy familiares, ¿no? O sea, cuando ibas a ver que alguien se agarraba a golpes. No Ajá. ibas a ver a Mimoso Ratón golpeándose con pistacho en zigzag. Ah, pero sí podías ver a Don Ramón. Doña Florinda. Ah, Al señor Barriga aplastando a don Ramón y dejándolo en tortilla, no puedo creerlo. No sé qué. Me encantaban sus efectos especiales. Sí, Ah, pero parecía parece ser un Oscar por efectos especiales. Pero ya todos nos habíamos chutado los mismos capítulos. O sea, sí lo veías una y otra Otra vez. vez. De sus... O cuando ponchaban a ñoño. Ese CGI no lo tiene ni Warner. Chiquitolina. Ni la- O Pero obviamente el o de- cuando me sentía pobre cuando lo corrieron al chavo. Ah, sí. Cuando lloraste. Ratero. Cuando lloraste en Navidad. No, pero por ejemplo, Dragon Ball, o sea, Spopovich contra Videl. ¿Quién no vio eso, no? Ahorita, a las 2 de la tarde, viendo como un tipo musculoso masacraba a una chica de 17, 18 años, ¿no? Y era algo normal, los chavitos lo estaban viendo y tu mamá decía, hijito, ¿qué estás viendo? "Ah, Dragon Ball, mami, ah, bueno, ¿no? Y eso era lo que tenías, o Saint Seiya. O sea, Los Caballeros del Zodíaco es posiblemente, es muy chida, es posiblemente mi anime favorito, Sí. pero era de los más tristes, o sea... Iban al infierno, sí. se morían una y otra vez, o sea, lloraban. ¿Quién no recuerda de esas canciones súper tristes que empezaban a llorar, ¿no? Y ahorita no es. O el intro, Seiya, ¿no? sorry. No, Ya vimos quién era super. No, pero O sea, aparte, sí. O sea, por ejemplo, ahorita estoy viendo con mi hijo, que le mando un saludo ahí a Elías. saludos, Saludos, Elías. Elías. Dragon Ball, ¿no? Pero de repente yo le tengo que tapar los ojos en algunas escenas, sobre todo cuando el maestro Roche está de Los chorros de sangre. Y entonces digo, no me acordaba que hubieran escenas Sí, tan, es que habían tan escenas gráficas. Es que ya eres grande, ya no Ajá. tienes. Y O sea, cuando entonces- éramos niños decíamos, Es que no lo entendíamos, ¿no? Ajá. O sea, más que nada porque no le entendías tal vez a esa cosa, no te veías como el morbo tal vez. pero si Exacto. lo ponen, o sea, si lo pusieran hoy en día, ¿cómo sería criticado, no? Y censurado. Ninguna mamá de las modernas dejaría que sus hijos viera eso. Porque se van a traumar. Que no sé si estamos todos traumados. Nosotros somos una generación de traumados. vengo, voy a cenar con mi hermana. Oye, Ranma. Dice. ¿Qué opinan de Ranma? O sea, yo siempre me pregunté cómo sería mojarte y que de repente eres bueno, mujer. chica. Eres mujer. ¿No? Y yo Trabajos. ya había tenido mi OnlyFans desde hace bueno. Mi cuenta de OnlyFans total solo es para... Ya no estuviera acá. Cada con su botella de agua. ¿Cómo? ¿Por qué siempre llevas una botella de agua? ¿Acaso eres muy aguador? saludable. Estoy chambeando. Cambiando. Bueno, eso fue nuestro pequeño toque al anime y al manga, ¿no? Vamos un poco más al cómic, regresamos un poco más al cómic, un poco más serio. Y justamente hablando de eso, en los 80s el cómic empezó a tornarse un poco ya más serio. Sí. Y serio no significa aburrido, ¿no? Serio significa, ok, tus personajes ya no van a hacer una broma de lo que estás leyendo, sino que van a tratar temas que posiblemente te están tocando a ti
van a hablar de cosas que posiblemente pasan en tu vida o que han pasado en la realidad. Yo quiero hacer la mención, y ahí al cabo se va a acordar muy bien, de un cómic que es de mis favoritos. Es una novela gráfica que se llama Mouse. Es una que yo doy clases, por ejemplo, y he dado clases utilizando ese cómic para que los alumnos lo lean. Y habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es de los mejores cómics. el escritor. Ah, tú también lo leíste, ¿no? Te lo di para que lo leyeras cuando Por eras mi eso dije, alumna. Sí. Y es acerca de el escritor narrando la historia de su papá mientras su papá vivía en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo perdieron a su hermano, cómo murió su mamá, cómo murió prácticamente todo su mundo y solo ellos lograron medio sobrevivir. Eso es algo que puedes recalcar mucho de este cómic. A mí me encantó muchísimo por la temática, cómo maneja a los nazis como los gatos y a los judíos como Está ratones. chido, ¿no? A mí me encantó. O sea, creo que lo primero que cuando empecé a leer la historia dije como, wow. Porque te empieza a contar la historia y tú piensas como, es un ratón. Pero va el contexto de todo lo que está pasando y creo que es una forma, personalmente, de que la gente no olvide lo que pasó en esa época. Y aparte es una forma simbólica, porque Sí. los ratones pues estaban encerrados y eran todos los judíos. Y era una cacería. Una cacería de parte de los nazis, ¿no? Y lo chido es la visión que él tiene, o sea, desde su perspectiva con respecto a lo que le cuenta su papá, ¿no? O sea, de todo lo que sufrieron en los campos de concentración, Sí. de todos los amigos que perdieron, de la familia que Yo perdió. lloré mucho. Entonces, es un reflejo, es una como el diario de Ana Frank, pero en más o Ajá, en menos. cómic. Sí. Exactamente. Es un reflejo de lo que pasaba en el campo de concentración. Él decía que Art Spiegelman, el escritor, decía que cuando empezó a escribir la novela, empezó a hacerlo con personajes humanos, más humanoides, ¿no? Pero habían escenas como una escena donde cuelgan a su familia de su pueblo o algo así, y los cuelgan todos, ¿no? Entonces él decía, cuando yo vi esa escena dibujada, se me hizo demasiado gráfico. Entonces pensé, ¿cómo suavizarla para que la gente no se impacte tanto? Ah, pues hagamos a los judíos ratones y a los Descolgarlos. nazis perros. No, pues como hizo la misma escena, pero eran ratitas, ¿no? Entonces ya no era tan impactante. Pero si tú lo analizas, o sea, él te estaba diciendo que era gente, pero los dibujó como estos Sí, animales. o sea, tu imaginación es la que va a hacer toda la chamba de pasarlo. Sí. La única parte que no hace como animales es el suicidio de su mamá. Que por cierto, imagínate eso. El escritor dibujó y escribió en un cómic cómo su mamá se suicidó. O sea, está bien cabrón. Y esa es la temática de este cómic. Que no es tanto para sufrirlo, sino es como para entender. Ajá, para Esta situación. Conocer un poco más. contexto histórico también. Y salud. Salud. Y sobre todo entender qué tanto puedes transmitir a través de un cómic, Sí. ¿no? Hablando de cosas un poco ya más oscuras, llegamos a la época... Llegamos a la época de la oleada inglesa. Los autores ingleses empezaron a escribir cómics y escribieron con una perspectiva muy diferente. Y llegó el maestro Alan Moore. El excéntrico. El El excéntrico. Alan Ayer Moore. me aventé una entrevista que le hicieron y dije, El mago. señor, déjeme levantarme y aplaudirle, señor. Es mago, ¿eh? Es mago. A mí es me- hechicero. Igual que Grant Morrison, ¿no? Son esos que Ajá. tienen esa magia. Psicomagia. Ajá. Es bastante interesante. Lo vi ayer con mi mamá y mi mamá sí era como, wow. Sí, Alan Moore es un personaje muy Sí, interesante. Exactamente. Y no solo de sus cómics, sino él mismo. Como es un persona personaje. es alguien enigmático. Ajá. Pero bueno, él escribió esta historia, que me olvidé traer la máscara, está allá abajo, llamada V for Vendetta. V de venganza en México, ¿no? En Latinoamérica. ¿Qué opinan de esa historia? Ya vieron la película, supongo. Que la película hay que aclarar que a Alan Moore, él dice como, Sí. yo no tengo nada que ver con eso. Sí, tampoco, por ejemplo, le gustó la de Watchmen. Watchmen. De hecho, o sea, él lo que critica es la mediatización de los cómics, o sea, que se vuelvan parte de la industria, parte del mainstream, parte del capitalismo, porque él es un izquierdista a morir, ¿no? Ajá. Y por eso la de V for Vendetta, es justo esta crítica a Margaret Thatcher, que era Ah, sí. la primer Primer ministro, ministro. ¿no? Y esta política rapaz que ella tenía, en donde le apostaba a toda la clase media hacia arriba, y entonces se iba contra la clase obrera, se iba Sí. contra... netamente era una mujer imperialista, ¿no? Alan Moore ataca eso, bueno, más bien cuestiona esa hegemonía de Margaret Thatcher, esa régimen, ¿no? política de Margaret Thatcher en este cómic, ¿no? Pues el cómic trata acerca de resistir al gobierno, ¿no?
Y toca el tema del 5 de noviembre. Ajá. De hecho, la frase de Vi, del personaje, es esa, ¿no? Sí. Recuerda el 5 de noviembre, el plan de la pólvora y la traición. Porque hace muchos años en Inglaterra, un personaje llamado Guy Fawkes intentó volar el parlamento como eso. Ajá. como Lo una emblemático muestra. de la Ujú. película, ¿no? De hecho, hay una tradición en Inglaterra que se regalan cajitas vacías, algo así es. No recuerdo muy bien la tradición, en algún momento la supe, pero es celebrando justo esta fecha. O sea, sí se celebra como tal. Total. Y es una celebración para recordar que a pesar de que haya un régimen, la autonomía del pueblo es la fuerte, ¿no? Pero bueno, es un cómic que marcó época por la forma en que narra pues la situación y sobre todo por la prosa con la que escribe. Es maravilloso. Además tiene muchísimas referencias culturales, Sí. históricas, científicas. Está llena de mucha literatura, ¿no? Ahí es donde puedes disfrutar un cómic no solo como algo mainstream, sino como con un contenido jugoso. Y aparte es cuando ves la visión del mismo autor, ¿no? Del Sí, mismo escritor. completamente. Y es que a mí, por ejemplo, personalmente, la parte en que empieza a hablarle a esta figura de la justicia. Oh, señora justicia. ¿no? Que te Me has engañado. Esa parte yo dije, wow, o sea, es impresionante cómo logran plasmar esa idea después de que para el escritor la justicia se ha perdido. Sí. Y además, algo que sí le doy un plus a la película, que no puedes tener en los cómics, o al menos no puedes tener de esa forma, La música. es el sonido, ¿no? Porque Sí. justo después de ese diálogo empiezan a sonar la cabalgata de las Ajá. valquirias. Ajá. Y todo empieza a explotar, ¿no? Eso está increíble. Es genial. Y algo importante también es marcar la fecha histórica, ¿no? Veníamos Sí. justo de la Guerra Fría, Ajá. veníamos en esta, eran en los 90, en donde la URSS se empieza a desintegrar, y empieza entonces en Europa, sobre todo, a surgir el capitalismo y a empezar a tirar algunos países comunistas o socialistas, como le llamaban, ¿no? Entonces, justo el gobierno de Margaret Thatcher es ese gobierno imperialista, capitalista, que venía con una política que los pobres casi decían que los pobres eran un estorbo, y todos estos programas sociales que tenían en Europa, en toda Europa, sobre todo capitalistas, decían que eso era nada más para mantener como la escoria de la sociedad, Ajá. ¿no? Entonces hubo una política muy marcada en cuanto a que los pobres no son nada, a los pobres no le Y interesaba. la idea de vender la idea de que tú podrías tener tu propia casa, ¿no? Pero al final la gente que trató de hacer eso, pues quedó en bancarrota completamente, ¿no? No, pues ese es el concepto principal del capitalismo, Sí. ¿no? O sea, Sí. al capitalismo no le importa si estás bien, estás feliz, ¿no? Al capitalismo le importa que se produzca, que haya producción y que continúe la producción. Y ese es el pensamiento. Por ejemplo, estaba yo viendo un meme acerca de este personaje, Gabriel Cuadri, Ah, ¿sí? Y en una página de Migala, está muy interesante, pero subieron un meme donde él hablaba acerca de Chiapas, ¿no? Y decía que México estaría mejor si no tuviera Chiapas y a Oaxaca, ¿no? O sea, es como que está cargando a esos dos estados. y que O sea, que se largue. Pero es una toparon, visión ¿no? completamente Sí. capitalista. A él no le interesa a la gente, ¿no? Le interesa la productividad. Y como México no es productivo con esos dos estados, el estado de Chiapas, por ejemplo, que le da la mitad de su energía eléctrica al país, pero pues según este viejito no es productivo, No hacemos nada. pues ahí puedes ver cómo el gobierno, cómo una persona que aspiró a ser nuestro líder, tiene una visión completamente de números, ¿no? Que no está, realmente estas personas no están en la realidad. Son los famosos tecnócratas. Sí, es un tecnócrata tal cual, solo se la pasa, no va al mercado a ver a la gente que está sufriendo ahí vendiendo sus poquitas cosas que tiene, sino que solo ve, no sé, hojas de Excel, solo eso ven, ¿no? Pero bueno, muy alejados de la realidad. Y lo importante en rescatar también en este cómic es la idea, porque Alan Moore juega con eso. Todo puede morir, pero una idea es la que sobrevive. ¿no? Las ideas son a prueba de balas, lo dice Las de... ideas son una prueba de bala. Así es, por eso las ideas son importantes. Si tienen una buena idea, no la dejen morir. Aferrarse a ella. Muy bien. Oigan, antes de irnos a otro corte, hablar de el primer gran crossover de la historia. Crisis en las Tierras Tierras Infinitas. infinitas. Yo debo de mencionar Oh, chulada. que ese cómic fue el que me hizo fan de los cómics. Con ese te enamoraste de los cómics.
Lo encontré en una tienda llamada Insomnia, que existió hace muchísimos años en el famoso pasaje Mazariegos. Ok. Un día entré ahí y lo compré en 5 pesos. El número 4 de Crisis en las Tierras Infinitas. Crisis en las Tierras Infinitas es el proyecto que DC hizo, porque DC tenía un caos su universo. Tenías al Superman de Tierra 1, de Tierra 2, de Tierra 3. Ya no sabías cuál era, ¿no? Literal, habían tierras infinitas, ¿no? Lo que había es que no había orden. O sea, llegaba un escritor nuevo y en lugar de continuar la historia, creaba otra historia completamente No nueva. había una continuidad. Exacto. Y lo que hicieron aquí fue, ok, eliminemos todo, hagamos una idea de que destruye todo, se destruye todo el multiverso que tenían ellos y lo recrean como un nuevo universo. El famoso reboot, Sí. ¿no? Ahí empezó toda esta idea de reiniciar el universo. Sobre todo era para que los nuevos lectores no tuvieran que chutarse 40 años de historia, ¿no? De cómics, sino que, ok, si querías leer Superman, pues podías leer el Man of Steel. Si querías leer Batman, pues léete el Batman Year One. No hay necesidad de que te leas el Batman de Bob Kane y Bill Finger de 1939. No tienes que leer eso. Léete el de Frank Miller. Y ya eres casi experto. ¿Qué opinan ustedes de esta serie de cómic que ya tuvo una adaptación en las series de Warner y que se prevé que venga una película? ¿Qué Sí, opinan? en donde quien inicia esta crisis es el Batman de Ben Affleck, Ujú, según. según. Sería Pero, maravilloso. ¿has leído este cómic? Sí. Ahí les hace. ¿Y qué tal? A mí, o sea, la muerte que más me duele es la de Flash. Supergirl Ajá, también. Supergirl cuando se va, Flash se va pues desapareciendo, ¿no? Al final pues no muere, pero Se se desintegra. desintegra y esa parte, o sea, Se va haciendo huesos. las viñetas, o sea, ves como la secuencia en las viñetas y Se empieza a envejecer hasta que se hace puro hueso Flash. Y es que es muy Ay, padre, es. ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando lo empecé a leer, pues era la primera vez que veía tantos personajes juntos. Y era como, ¿y este quién es? Y te da el deseo de saber, de investigar quién es, de ir conociendo, y eso es algo padrísimo. Sí. O sea, por ejemplo, quizás lo primero que agarras es Crisis Tierra Infinitas y dices, ¿este quién es? Porque me pasó, o sea, lo abrí y fue, a ver, George Pérez es el me siento mal. George Pérez. George Pérez, por cierto, no nos está viendo, pero un abrazo a George Pérez, que está es uno de los mejores artistas de cómics. Es mi favorito porque dibujó Crisis y ahí me enamoré. Sí. Pero, desafortunadamente, Mámale. tiene cáncer en etapa Sí. terminal. Pero aún así, no se ha rendido. Está trabajando muy duro y sobre todo sigue muy alegre y muy motivado. Lo pueden seguir en sus redes sociales, George Pérez. Es un Y trabajazo. pues es genial el tipo. Y es bastante interesante cómo también lograron hacer un buen trabajo de pasarlo al cómic a la televisión. ¿Crees que estuvo bien? El de... Pero así que digamos, puede estar feo. Siento que estuvo... Tú dices el crossover de De Warner. CW, ¿no? Sí. Ajá. No. ¿No te convenció? Es que tenías como a 10 personajes. Cuando en la crisis son más de 500. Pero ya lo habían hecho anteriormente. ¿En las No. series? En las series no. No, lo más cercano Ah, no fue fue la de la Superman. animada No. de... Una serie animada de Crisis en Dos Mundos. Donde la Justice League se enfrenta Sí. al sindicato del crimen. ¿no? Pero en esta live action, se puede decir, hay cosas que sí valieron la pena porque te traen, por ejemplo, a Tom Welling. a John Tom Welling. Constantine. A Lucifer. A Lucifer. Bueno, Bueno, sí, Esa fue mi parte estuvo... favorita. hay Estuvo bueno. Sí, tuvo cosas chidas. A pesar de, digamos que del capital con el que cuenta CW para hacer ese tipo de crossovers, pues tampoco estuvo tan mal, ¿no? Porque también trajeron como personajes emblemáticos el de Brandon Root también, que era... Sí, el de Superman de Kingdom Come. ¿no? Ajá. Bueno, sí, no estuvo tan mal. No O sea, estuvo tuvo tan cosas mal. chidas. Pero les recomiendo el cómic, léanlo, Sí, está el cómic 1000 está veces chido. mejor. Oigan, vámonos a un corte publicitario y ya volvemos en este programa especial de los cómics que se llama Los Vigilantes. Ya. San Cristóbal de las Casas ha llegado un concepto diferente. La unión de las tiendas One Street, Dukix y Chorus Shop han creado este original espacio que les trae venta de Funko Pops, donde encontrarás lo que haga falta para completar tu colección. Marvel, DC, Cartoon Network, Star Wars, Pokémon, Disney y mucho más, además de otros tipos de coleccionables.
Encontrarás también tenis exclusivos y de las mejores marcas, como los de J Balvin. Además de snacks variados y muy ricos que no encontrarás en ningún otro lugar. Y playeras y hoodies exclusivos, además de todo lo relacionado al street style. Los esperamos en la calle Dr. Felipe Flores número 3, en la zona centro de la ciudad, donde los atenderá Ulises Moreno. No piensen en Coru Shop y One Street, un espacio con artículos exclusivos para completar y ampliar tu colección. To train them is my cause. I will travel across the land. Participa en la gran carrera Poker Runners. Este domingo 17 de abril a las 7:30 de la mañana en Sinacantán, Chiapas. Celebrando el primer aniversario de esta gran carrera, podrás competir en la modalidad de 8 kilómetros en categoría libre, máster y veteranos, y en modalidad de 2 kilómetros para categoría infantil 6. Costo de inscripción 130 pesos. Comunícate a través de WhatsApp. Recibirás un kit con medalla, hidratación, números de corredor y más. Participa, no te quedes fuera. Poker Runners. Challenge along the way, with courage I will face. Estamos de regreso, pues ahí vieron el comercial de los Poker Runners, que Qué chido, ¿no? los invitamos también a quienes les guste este rollo Participar. de correr, que yo no. Recordemos que es Me gusta, pero no. domingo 17. Domingo 17 de abril, En o sea, Sinacantán. es el próximo domingo. La entrada son 130 pesos, pero hay un muy buen premio Ajá. y pueden tener posibilidad de ganar si concursan en la infantil. Elefante. No, la verdad es que sí, se va a poner bueno. Va a ser una temática de Pokémon. Van a poder conocer un poquito las rutas de Sinacantán, que la verdad la zona está muy padre. Es un poco de montaña. Entonces va a estar bien interesante conocer esa zona. Si no han corrido, si les gusta hacer senderismo, si les gusta ir a la montaña, pues participen. Va a ser una carrera muy familiar, donde van a correr familias enteras. Hay una categoría para niños. Entonces, si les gusta practicar este deporte o simplemente si quieren ir a relajarse con su familia el fin de semana, conocer nuevas personas y sobre todo personas que les gusta Pokémon y el ejercicio, que es muy raro que se combinen esas dos cosas, pero si les gusta Pokémon y el ejercicio, vayan a No se participar. pierdan la carrera, ¿no? Y si nos quieren conocer y platicar con nosotros, ahí vamos a estar. El Cabo va a ser nuestro corredor principal con el Yo voy a oso. correr. Yo voy a correr. ¡Cabo! ¡Cabo! Con la categoría infantil, a ver. ¡Y pierde! Categoría lactante. Llévalo al hospital, ¿verdad? ¿Verdad? Inanición. Así que ahí los esperamos. Va a haber Para firma quienes, de autógrafos, así que estén pendientes. Firma de autógrafos de un Pokémon. para ¿Del Pokémon? quienes quieran asistir en Sinacantán, ya dijeron las fechas. Y pues nada, ahí los esperamos. Si quieren más información, ¿a dónde se pueden contactar, mi querido Zubek? Hay un número de WhatsApp por ahí que les vamos a proporcionar y les vamos a poner también, está dentro de nuestra página, el póster oficial, para que lo vean. El buen Doc también ya hizo no leí nada, ya hizo un promo que ahí también está en nuestra página. Por si quieren más información, visiten nuestra página. Saludos a los, bueno, y ya pasando a otros temas, saludos a los que nos están escribiendo, a Liz Araí,
Saludos. Al buen Doc, que está ahí peleando con él mismo. Peleando con él mismo. Saludos a Norma Torres, nos dice buen programa, recomienden dónde conseguir cómics en inglés, en físico. Y saludos al guapo de Andrés. Gracias, Os. Andrés. Ahora te toca dar dónde comprar. ¿Dónde comprar cómics en físico? En Ok. inglés. En inglés. Eso está difícil. Aquí en San Cris está muy complicado. Pueden ir a Cucaramácara, ahí hay uno que otro cómic en inglés. No hay mucho, pero sí hay. Pues la mayoría sería online. Sí, aquí está difícil conseguir. En Tuxtla tampoco. A lo mejor en Sanborns, pero no sé si realmente. No, Sanborns maneja todo lo que es Televisa. Sí, esto es Smash, español. Smash, sí, entonces no. Pero pues sí, online encuentras de todo. Hay muchos en Facebook. Si quieren, ahí les pasamos un enlace. Telegram. El Doc va a ser corredor oficial de la Sancris, dicen. Ay, por si quieren. ¡Wow! ¡Qué chido! Si quieren conocerlo, si quieren ganarle. que- Si quieren ganarle, corran. Cuando se burlan de él cuando Pero bueno, esos fueron nuestros comerciales patrocinados por Pokerunners y MBZ. No, fue Chorus el otro, ¿no? Chorus. Chorus, Dukix y One Street, que Qué también los chida- invitamos. qué chida tienda, ¿no? Están en ahí donde está Deporticosas, o donde era Deporticosas, enfrente de una escuela primaria, creo que es Manuel Castellano. Sierra, ¿no? Felipe Flores Manuel está Castellano. cañón. Ajá. Para que vayan y hay Si quieren comprar varias qué tiendas. racita, vayan. Funkos, de todo lo que quieran. También hay, ¿qué cosas? Gracias. Tenis. Tenisitos. Ustedes visiten Nada. y ahí encontrarán varias cosillas que están muy padres. Veamos, La verdad, sí. chicos. ¿Con qué continuamos, Andrés? Muy bien, me gustaría, la verdad, platicábamos ahorita fuera del aire, que esta sección me gustaría ampliarla más porque son cómics muy geniales, pero desafortunadamente el tiempo no nos ajusta. Entonces vamos a darle un repaso a lo que pasó durante el final de los 80s y toda la década de los 90s, que fue la llegada de Frank Miller con Dark Knight Returns, que es una gran historia, la verdad. Sí, que también se lo recomendamos. La recomendamos mucho, hay película animada, dividida en dos. Entonces ya nos vamos a ir, así que les damos esa recomendación, Dark Knight Returns, la deconstrucción de Batman, una deconstrucción, una desarmado de Batman. También vino Watchmen en esa época. ¿Qué opinan de Watchmen? Joya. Sí, una joya. En el cine, Más o menos. más o menos. De hecho, es de Zack Snyder. Es de Zack Snyder, la primera película de superhéroes de Zack Snyder. Es la de este botón. Doctor Manhattan, Rorschach. Y justo vemos esa parte que platicamos casi al inicio, ¿no? En donde al poder, pues no le importa acabar con lo que sea, con tal de establecer un nuevo orden, ¿no? Ajá. Realmente, aquí Alan Moore nos habla más de como de establecer un nuevo orden desde el punto de vista de los superhéroes, que no son tan superhéroes. De Ozymandias en este Ozymandias. caso, ¿no? Ozymandias, rey de reyes. Vamos a tener un especial de Watchmen, creo yo, porque, Sí, pero lo necesario. merecen. son porque así hablar menos de 5 minutos de Watchmen es como No, rápidos. es un insulto a Watchmen y a los un cómics. insulto. Así que, pero fueron de las que empezaron a ser parteaguas en la edad contemporánea del cómic. Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman. Neil Gaiman con Sandman. Con Sandman, que también vamos a tener un especial porque es muchísimo, ¿no? Frank Son como Miller los también se especiales. aventó Killing Ajá, Joke, Killing broma Joke. asesina, Sí. en esa época también. Oigan, y en los 90s ya entramos en una época diferente. Fue la época de los músculos sobre músculos y de las armaduras sobre armaduras y de los héroes con 1 millón de bolsillos en toda su ropa, de Rob Liefeld, de Deadpool y sobre todo de Image Comics. Eso te no sé a saltar, pero sí, es esta parte en donde varios de los autores creadores se salen de sobre todo de Marvel y algunos de DC y crean esta nueva editorial que es Image, ¿no? Y Image, uno de los representantes es Spawn, ¿no? Spawn, tenían a Savage Dragon, tenían a los Wildcats, Me creación de encanta Jim mucho la Lee. ilustración, es nombres. De hecho, Jim Lee es como que la cabeza fundadora de Image, Sí, ¿no? sí. Image, lo interesante de Image es que fue una revolución en los creadores, porque Marvel y DC controlaban todo lo que eran los superhéroes, ¿no? O sea, si tú creabas un personaje en Marvel o en DC, tú no podías obtener los derechos o las ganancias de lo que ese personaje generara, porque era para la empresa. Entonces estos creadores dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear una empresa donde todo lo que creemos sea nuestro y todo lo que ganemos sea nuestro, porque somos los creadores, ¿no? Entonces creo que fue como una lucha del creativo
ejercer su poder sobre su creación, ya que las corporaciones, como lo que decía Alan Moore, tenían el control total de lo que ellos hacían, ¿no? Y tan importante fue Image que se colocó como en el cuarto de las mejores casas editoriales. Primera Marvel y DC, después Dark Horse, y después venía Image, ¿no? Image. Y justo la creación de Image también se volvió como la decadencia de Marvel, ¿no? Porque Marvel entonces empieza a perder, pues digamos, un lugar o un puesto al grado de que casi caer en la bancarrota, ¿no? De hecho, en esa época sí llegó a caer en la bancarrota, ¿no? Sus acciones estaban por los suelos, entonces tuvieron que hacer estrategias, como vender los derechos de sus personajes. Vendieron Spider-Man a Sony, y Hulk a Universal, los X-Men a Fox, y empezaron a desbaratar su universo con tal de sobrevivir. Vender sus personajes. Y el problema fue que llegó, creo que es Ronald Perelman, que era un empresario, tiene una visión de empresario, pero de artículos, porque creo que era de L'Oreal, era director de L'Oreal. Robert Pellerman, era de Revlon, era dueño de el de Revlon, sí. Entonces, a su llegada fue como que la decadencia porque tenía una visión diferente a como... Pues es que es diferente vender. Creía que los productos de belleza eran los cómics. No. Pues sí, llegamos a la bancarrota de Marvel, hubo un montón de cosas ahí pasando, la muerte de Superman en los 90s también es importantísima. Que fue un parteaguas, además, o sea, todo el mundo transmitió, incluso en noticieros aquí mexicanos y latinoamericanos, transmitieron la muerte Sabludowski. Ajá, la muerte de Superman, como si se tratara de algo en la vida real. Yo recuerdo el noticiero de Jacobo Zabludowski que iniciaba, pues hoy tenemos una noticia, Superman ha muerto. Y era como, ¿what? ¿Qué está diciendo Zabludowski, no? De los cómics. Y eso se me hizo súper interesante. Ahí es donde podemos ver cómo los cómics pueden trascender a la realidad incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de todo eso en algún punto un poquito más a fondo, porque ya el tiempo nos come y como hay mucho ruido, pues no podemos hablar bien, entonces tenemos que estirar un poco más el tiempo de nuestro programa, gracias a la producción. Después de finales de los 90s, llegó Blade, llegaron X-Men y Spider-Man de Sam Raimi, y con eso inicia el boom del género de superhéroes, como un renacimiento. Pero al cine. Y el cine es el que impulsa a los cómics, ¿no? Y ya hablaremos de eso en un programa especial donde hablaremos de el boom del cine de superhéroes. Pero bueno, antes de ir cerrando esta charla del día de hoy, que estuvo buena, y por cierto, qué sol, qué calor, ¿no? Qué calor, cierto. Oigan, si hay mucho calor en su casita, refrésquense, son vacaciones, yo creo que es buena época para tomarse ahí una chelita y enfriarse, porque sí está duro el calor. Pero bueno, ya nos vamos, recomendaciones, equipo. Bueno, no sé si traes tú algo. Bueno, yo les quiero recomendar. Creo que fue ¿Si traes tú algo? No me interesa porque yo voy a recomendar. No, porque ella habló ese ratito de la entrevista de Alan Moore, ¿no? Está en YouTube, es detrás de la mente de Alan Moore. Es una entrevista muy buena y donde ustedes pueden como que identificar cuál es el pensamiento de Alan Moore, ¿no? O sea, este pensamiento místico, mágico y de izquierda. Está en YouTube, son como, creo que es media hora o menos, pero lo pueden encontrar, es en la mente de Alan Moore. Esa es mi recomendación y obviamente Watchmen. Y están gratis en YouTube, vean, ¿no? Wow, qué chido. ¿No? Pues yo les recomiendo que vean Spider-Man, cualquier película de Spider-Man. Ok. No soy muy fan, creo que ya te lo había dicho. No hizo su tarea. No, es que ese es lo que había platicado con Andrés. No me gusta Spider-Man, o sea, siempre te he dicho como que no es un personaje que me gustara, pero ¿Qué haces aquí? pasé en una situación que nunca imaginé que ese personaje pues me motivaría muchísimo, ¿no? Entonces como que traté de entenderle, entendí como cositas que me llamaron la atención y además pues me enteré que es el personaje favorito de mi mamá. ¿Entendiste que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Y a veces necesitas un salto de fe. Un salto de fe. Esa es la frase que más me motivó. El salto de fe. Todo es un salto de fe. Sí, es tomar ese impulso, ¿no? Que te da Spider-Man para dar tu propio salto de fe. Yo creo que eso es lo que los cómics siempre proyectan, ¿no? Nunca sabes cuándo. O los superhéroes en general. Porque esto era una película, no necesariamente un cómic. ¿Cuál? ¿Cuál viste? Vi la de donde sale Miles Morales. Into the Spider-Verse. Pero esa sí fue como, dije, ¿what?
¿Por qué no le había puesto atención a esto? Muy Vale buena. la pena. Ya viene la segunda parte, ¿no? Sí. Veámosla. Yo les recomiendo que vean, ya aprovechando que dijo Oz, el documental en YouTube, les recomiendo otro documental en YouTube que se llama Image Comics, detrás de los 7 grandes, que es justo lo que comentamos. Si les interesa saber acerca de estos creadores que se rebelaron en contra del sistema y crearon su propia empresa, pues véanla, está en YouTube, se llama Image Comics, así de simple, búsquenlo y van a encontrar el documental. Y les recomiendo que nos vean el próximo miércoles, porque vamos a tener un buen programa, vamos a tener... Vamos a hacer programa, yo voy a ir a la feria. No ¿Quién sé, va a la feria? ¿Por qué vas a la feria? No hay nada interesante en la feria. Mariana Sebane. ¿Quién es esa? Ay, la vida. Ay, la vieja, ay, la Vas vieja. a ir, vas a ir. Te lo puedes Caifanes, nada más. Fin. Caifanes, van a ir todos. ¿Ustedes tienen recomendaciones? Ya que Van a ir todos con bastones. ya que los vi muy comunicativos. ¿Tienen recomendaciones? Sí, Sí. Muchas gracias, nos lo recomiendan la próxima semana. Ya nos vamos porque esto fue Los Vigilantes. Les recomendamos la serie Halo. No le había Está muy buena. recomendado el programa. Los jueves sale el capítulo. Siempre lo recomiendan. Su tarea ustedes. Porque Estudia. cada semana sale un capítulo. Y el capítulo de mañana va a estar bueno. Ya acabó, vámonos. Y yo, Así que ahora es que el teniente Harina. el comandante. No tiene nada que ver con cómics. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Ya, chicos. ¿Por qué? I wanna be the very best. Los Vigilantes 2.0. Los Vigilantes 2.0.